Un ser. Hola, compañeras, compañeros, compañeres. Bienvenidos, buena tarde. Esperamos que se encuentren muy bien. Nos da mucho gusto, pues aquí darles la bienvenida a esta penúltima ya sesión dedicada a los sistemas de garantía participativos y a los procesos de economía social y solidaria. Pues son temas y procesos bien importantes, ¿no? Porque son pues estas alternativas y herramientas que nos permiten pues no solo procesos de comercialización justa de productos, sino el acercamiento de los tejidos entre los territorios urbanos y rurales, ¿no? Con relaciones de confianza, pero también como pues sanando todas esas fracturas metabólicas y relacionales, ¿no? Que hay entre estos espacios. Y pues para esta sesión vamos a tener la oportunidad de escuchar al compañero Jesús Antonio Madera Pacheco de la colectiva de Raza Jala de Nayarit para que nos abra la sesión con una mística que nos tiene preparada. Bienvenido, Jesús. Hola, buen día a todas, a todos, todes. Bueno, voy a compartir pantalla. Espero, espero se pueda ver y escuchar bien, ¿va? Bueno, pues primero igual agradecer el espacio para compartir un poco en este momento de iniciación a la sesión del día de hoy. Sobre la raza Jala. La raza Jala, bueno, es la red agroecológica y solidaria para la soberanía alimentaria. Juntos y juntas alimentamos la autonomía. La raza Jala es un proyecto relativamente nuevo. Tenemos como tal funcionando poco menos de 2 años. Y bueno, es un proyecto que intenta, que la apuesta a eh, la construcción de procesos solidarios, empáticos, justos y con justicia para productoras, productores y consumidoras y consumidores. Parte de esos principios básicos de la raza Jala, bueno, es eso, es compartir solidariamente entre todas y todos. Eh, la idea de la raza Jala es que emerge de un proceso, de una serie de procesos de acompañamientos que desde un grupo de investigación e incidencia venimos haciendo desde hace ya varios años en el sur del estado de Nayarit, México, en una comunidad, bueno, en el municipio de Jala particularmente, donde, como muchas otras territorios, y particularmente territorios de los maíces y de los maíces nativos, pues son territorios que habían estado en disputa y, entre otras, por esta agricultura convencional, ese sistema agroindustrial convencional, con un uso intensivo, digamos, pues de agrotóxicos y demás, ¿no? Entonces, en esa zona hay una zona particular o una experiencia que se ha venido acompañando, que ha roto con ese proceso, digamos, de agricultura, y que una vez que retoma la diversificación de cultivos, de actividades en una lógica agroecológica y de producción campesina, parte de estos principios de la red es que primero se privilegia el autoconsumo de las familias productoras, luego las redes cortas en el pueblo, en el municipio, y luego los excedentes los traemos a la Universidad Autónoma de Nayarit, que está en la ciudad de Tepic, capital del estado, donde se está acompañando un proceso también de tejido y de sensibilización en torno a estas producciones. La idea entonces es seguir avanzando en esa construcción de relaciones más respetuosas, no solo entre seres humanos, sino también con el entorno y con la naturaleza, que nos permita seguir tejiendo redes con justicia para todos, ¿no? Entonces,
en ese compartir que están haciendo las compas, las familias de Cuapa, pues vienen no solamente productos, bueno, una serie de productos de la milpa y una serie de productos de alimentos, todos de producción agroecológica, de huertos familiares, huertos escolares y procesados también de manera agroecológica, ¿no? Entonces, un poco en esta imagen, bueno, espero que la puedan ver, pues lo que se ven son esos, algunas de las familias, algunos de los procesos, y en enero de este año que estuvimos celebrando el primer aniversario de la red de la raza Jala. México, bueno, en México existen 64 razas de maíces nativos todavía. Como todas las razas, pues estas tienen una serie de subrazas, ¿no? Una de esas 64 razas de maíces nativos registradas en México aún se encuentra en lo que es las faldas del volcán Seboruco, un volcán activo todavía en la zona sur del estado de Nayarit, y esta raza, a diferencia de las otras 63 nativas, hay otras nativas, pero en particular esta nos interesa, algo que tiene como peculiaridad son, por un lado, es prácticamente una raza endémica. A diferencia de las otras, aunque se cultiva en otros lugares, no adquiere las mismas características que tienen esta zona, las faldas del volcán Seboruco. Entre ellos, por ejemplo, plantas que pueden llegar a medir hasta 10, 12 metros de altura. Y por otro lado, está considerada como entre la raza que da los elotes y las mazorcas más grandes del mundo. Por allá en los años 60 se llegaron a documentar elotes de hasta 60 centímetros de longitud de un grano a otro grano en un solo elote. Este ha venido cayendo pues por una serie de otros elementos que nosotros hemos ido acompañando, pero, por ejemplo, el dato más actual que tenemos son elotes de 49.5 centímetros, que si bien muestra una pérdida de tamaño, sigue siendo más grande, digamos, que las otras razas. Justo en esta zona hay estudios que dan cuenta que este tamaño de los elotes y de la planta tiene que ver con condiciones físico-geográficas que da la arena volcánica, generada por la erupción del Seboruco en las últimas erupciones. Sin embargo, nosotros como grupo de acompañamiento y las familias coincidimos que ese elemento físico-geográfico es importante. Sin embargo, no se puede explicar el tamaño solo por las condiciones físico-geográficas, sino también por una interrelación entre eso con las formas de saber ser y de hacer de estas familias dedicadas al cultivo, porque de otra manera no podemos explicar que en la misma zona geográfica otras familias, personas, cultiven este maíz y no adquiere estas características de tamaño y demás. Entonces, ahí se ha ido asociando lo que hemos denominado, pues, las gentes del maíz y las agroecologías del maíz de húmedo, raza Jala. Compita, no sé si me puede ayudar a poner el audio, por favor. Sí, aquí voy. Tienes que dejar de compartir para que pueda compartir. Ujú. Vamos a escuchar un pequeño audio que es una música que nos compuso hace algunos años don Manuel, campesino de este maíz de húmedo. Soberanía alimentaria es el mensaje que voy a dar. Me convencieron a la primera que también puedo participar. Nuestros ancestros nos enseñaron a que la vida hay que respetar. No nos tiremos a la basura, hay que vivirla con dignidad.
Muchos prefieren cerrar los ojos para no ver esta realidad. Si no limpiamos contaminantes, nuestra existencia puede acabar. Vamos todos trabajando para poder transformar y producir alimentos, garantías de natural. Soberanía alimentaria es liberarnos de tanto mal. Nuestro planeta está muy dañado por los humanos que lo hacen mal. Rescatemos tradiciones que nos puedan ayudar a una vida saludable. Eso sí es felicidad. Enseñemos a los niños a que se sepan cuidar. Siembren sus propias semillas con las que han de alimentar. Vamos todos trabajando para poder transformar y cosechar alimentos, garantías de natural. Gracias. Muchas gracias, Jesús, por compartirnos, pues sí, todos estos procesos que impulsan a través de su colectiva. Y qué bueno, ¿no? Que sitúes como todos estos mensajes tan importantes, ¿no? De cómo la conservación de estas semillas nativas siempre está unida, no solamente a la particularidad de las condiciones geográficas de las que emergen, sino gracias a las prácticas de manejo y domesticación sostenidas por las redes campesinas, ¿no? Así que Sí. muchísimas gracias por... Al contrario, muchas gracias. Si me permites, solo un minutito. Bueno, eso. Justo este proceso de la red lo que nos ayuda y nos permite, digamos, poder acompañar es que estos procesos de construcción agroecológica y de tejido de redes solidarias, empáticas para la soberanía alimentaria, bueno, vienen tejiéndose a partir de la construcción de diálogos intergeneracionales, de géneros, de generaciones, de reivindicación de los territorios, de reivindicación de las semillas y variedades nativas, porque somos conscientes, tanto las familias particularmente como quienes les acompañamos en este caminar, es que este maíz, que es único, que ha estado en riesgo de desaparecer, 2018 llegamos a documentar apenas 12 familias que cultivaban este grano. Entonces, partimos de la premisa básica que no se pierde solo un grano, se pierden culturas asociadas a los maíces nativos. Y como dice don Manuel en la canción, vamos todas y todos trabajando para que esto siga caminando y podamos seguir tejiendo redes de autonomía y soberanía alimentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y sí, justo, ¿no? La importancia ahí de seguir sosteniendo los procesos intergeneracionales, ¿no? Para situarles a las nuevas generaciones, ¿no? La importancia de conservar las propias semillas nativas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jesús, por habernos compartido sobre esos procesos ahí de economía social y solidaria, ¿no? Pues ahora vamos a dar paso y bienvenida a Diego Mauricio Montoya Bedoya, que nos estará acompañando la sesión de hoy. Em, Mauricio es oriundo de Medellín, Colombia, y actualmente reside en Morelia, Michoacán. En la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, actualmente estudia el 8º semestre del doctorado de la Economía Social y Solidaria de la misma universidad y egresó como maestro en Ciencias del Desarrollo Local y de formación de base. Es profesional en Planeación y Desarrollo Social para la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Colombia. Es miembro fundador de Huizache Huerto Escuela, colectivo agroeconómico solidario, miembro fundador del Encuentro de Semillas, Movimiento Agrosocial y participante activo de la Feria del Agua y Tianguis La Gotita, que es un movimiento socioambiental. Todos estos son procesos sociales que caminan en el diseño de alternativas en la ciudad de Morelia, Michoacán.
En cuanto a la producción de saber y conocimiento, le interesan los procesos de investigación solidaria, la sistematización de experiencias, las economías alternativas y la educación popular, procesos que se tejen con comunidades y procesos sociales de base que tengan en su praxis la defensa del territorio, de los bienes comunes y la búsqueda de la dignidad en eso que se llama la construcción de otros mundos posibles. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Marta. Gracias. Listo, le pido el favor a la compañera que sí puede poner la presentación y pues agradecer a Marta por la invitación, pues a todas las personas presentes. Me da mucho gusto haber presenciado la apertura por parte de Jesús, lo que sirva para señalar que esto es un diálogo que se va a generar acá, pues con lo que nos pone Jesús nos hace una antesala bien interesante. Y pues por ahí vi brevemente que la compañera Yubisa nos va a hablar de sistema participativo de garantías, entonces creo que está tejido este diálogo. Bueno, yo les voy a compartir algunas reflexiones que vienen como de 3 lugares. Es importante mencionar que hablo desde 3 lugares. Uno, pues como promotor de la economía solidaria, de las economías alternativas, desde más o menos hace 6, 7 años. O sea que estoy vinculado con la práctica, también como activista de movimientos socioambientales y agrosolidarios acá en Morelia, pero también tengo un piecito en la academia porque estoy estudiando, entonces creo que es una reflexión desde la acción y desde el sentir pensar. Bueno, denominé así pues como la charla, economías alternativas para la vida. Adelante, por favor. Y básicamente son 3 como los propósitos. Contarles brevemente porque esto es un tema emergente, es un tema que tiene mucha profusión de conocimientos, sobre todo en América Latina. Entonces yo se les voy a dar una pincelada sobre las economías alternativas, pero sobre todo porque hoy día representan una necesidad imperiosa. Un poco el diálogo entre las economías solidarias y la agroecología. No me voy a detener en la agroecología porque el diplomado es de eso y ya ustedes vieron eso, pero quiero un poco hacer el paralelo de que son hermanas, hermanas alternativas. Y una pregunta que me gustaría que fueran sentipensando alrededor de la charla desde la que empezó el Señor Jesús es ¿cuál es nuestro lugar, rol, tarea en tanto sujetas y sujetos en la construcción de esas economías para la vida? Al final, si gustan, compartimos algunas reflexiones con los participantes. Adelante. Bueno, es importante para hablar de las economías alternativas hacer una distinción muy básica, que es muy elemental, planteada por Aristóteles sobre qué es la economía. Y él planteaba que la oikonomía, oikonomike, es la ciencia que se preocupa por el abastecimiento y la reproducción social y natural de los miembros de un hogar. Básicamente es centrarse en la satisfacción de las necesidades, pero plantea que correlativamente a esta definición, que es una definición esencial básica, pues surge la crematística, que es el proceso o el arte de acumulación del dinero. Es una manera de bifurcar la relación económica en 2 elementos que son centrales: la economía dominante, la economía capitalista, que se basa en la acumulación y reproducción de la riqueza y la maximización de esta, mientras que tenemos por el otro lado una fuente de economías alternativas que están pulsando por poner a la vida en el centro y no en el capital. Entonces es importante esta distinción sobre las 2 corrientes gruesas que hay de economía. Adelante, por favor. Pero además, esa economía está centrada en varios subsistemas. Ahí los vimos abajo: extracción, producción, distribución, consumo y disposición. Vamos a hacer un análisis sobre todo entre los procesos de producción y consumo, que son más correlativos a los procesos agroecológicos, aunque todos están implicados porque es un sistema. Es importante decir que la base, el fundamento de las economías alternativas tiene 2 fuentes, aquellas que Marx llamaría las fuentes originarias
digamos, de toda producción de riqueza, que son las personas y la naturaleza, pero sobre todo los horizontes, hacia dónde debe estar enfocada los procesos económicos, hacia las personas, hacia la reproducción social, pero en correlativa interdependencia con el planeta, con los ecosistemas. Son las dos fuentes, son los dos horizontes, son las dos preocupaciones de las economías alternativas, salvaguardar y proteger no solo los ecosistemas, sino que la satisfacción de las necesidades de la gente se dé en el marco del respeto y en la justicia social y ambiental. Adelante. Recuerden que yo les voy a hablar de elementos muy generales para llegar un poco a ubicar algunas de las alternativas. Esta idea de entender las economías alternativas para la vida sobre tres elementos que se correlacionan mucho con la agroecología. Entenderla como una práctica, pero que son prácticas diversas, plurales. Por eso yo hablo de economías, no de una economía, porque las economías son plurales y son diversas. Pero hay que entenderla como una práctica, pero también como una ciencia, como una construcción de conceptos, como un paradigma. Pero además es un movimiento social, político, reivindicativo, y que no todas las veces estas tres componentes de las economías alternativas dialogan, y lo que estamos buscando es eso, un diálogo entre los que hacen, los que piensan y los que se movilizan, porque no son acciones separadas, sino que son concomitantes, por eso hay que entenderlas como unidad. Adelante. Frente a este tema de las economías solidarias, alternativas, feministas, economías ecológicas, el fundamento de irrupción, la crisis está planteado es en el capitalismo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el fundamento de la economía dominante, hegemónica actual? Es el capitalismo corporativista. Es un capitalismo avasallador, es un capitalismo que se basa en la explotación de los seres humanos y de la naturaleza y de toda forma de trabajo que se convierte en mercancía, tanto así como los bienes mal llamados recursos naturales. Lo que vemos ahí son un conjunto de marcas y de empresas que monopolizan la construcción de ese capital, que ya no solo es un capital industrial, sino que es un capital financiero. Entonces, la economía de hoy se basa sobre todo en las corporaciones y en las instituciones que tienen un predominio en la construcción de las políticas y de las prácticas. Ahí vemos algunas de las imágenes más dicientes, por ejemplo, en el estado que yo me encuentro, que se denomina como el estado donde se construye, se produce ese oro verde, el aguacate, las berries, los agronegocios, muy propia la experiencia de Jalisco y de Nayarit, con todos estos macrotúneles que representan la cúspide de la capitalización alimentaria. Adelante. ¿Cuáles son los fundamentos capitalistas? Así básicamente, el capitalismo no podría existir sin el proceso de colonialidad, el patriarcado y el eurocentrismo. Estos son procesos grandes, hegemónicos, de poder que son instaurados a través del tiempo y que lo que están buscando es la maximización y la acumulación de riquezas para una porción mínima de la población que representa el 1%, que controla el 85-90% del Producto Interno Bruto. Ya dijimos que se basa en la explotación de seres humanos, pero de los ecosistemas, generando violencias plurales, violencias contra la mujer, violencia contra los territorios, contra las poblaciones, generando despojos y desplazamiento, sobre todo por valores de una ética del mercado instrumental que se basa en la avaricia, en el individualismo, en la competencia, en el sálvese quien pueda. Ese es como está sustentado a grandes rasgos el sistema capitalista. Adelante. ¿A quiénes beneficia? Si podemos ver la imagen, la estructura de la generación y producción de riqueza hoy está en las mujeres, en las campesinas y los campesinos y en la base trabajadora, que soporta a cuál estructura mega fuerte, a las corporaciones. Y nos delimitamos al campo de la producción de alimentos, vemos a Bayer, Monsanto, Syngenta, todas estas megacorporaciones que son los que venden los paquetes tecnológicos, las semillas transgénicas, los plaguicidas, los fungicidas, los que está haciendo la base de la producción alimentaria capitalista y convencional, que está enriqueciendo ¿quién? Al sistema financiero, al capital financiero, que es lo que mueve los hilos del poder, no solo con los como mal llamados commodities o los recursos naturales como el agua, el aire, los alimentos, sino que está
explotando y feminizando y campesinando la pobreza. Es decir, los territorios campesinos son cada vez más despojados por la lógica de la acumulación ampliada del capital. Adelante. Esta crítica es muy importante hacerla porque porque las economías alternativas tienen que saber contra quién están luchando. Y hay un elemento fundamental en la crítica, y es que el sistema capitalista no solo produce bienes materiales y servicios, no solo produce alimentos, no solo produce carros, produce subjetividades, produce mujeres y hombres ad hoc a su sistema de producción y de consumo exacerbado para que salgan al mercado de manera irreflexiva, irracional y consuman todo aquello que el sistema está dinamitando a través de los mercados. Por eso el todopoderoso, la religión del capitalismo se llama mercado, porque está centrado en la transición de la oferta y la demanda. Esto es muy importante, saber que nosotros somos una pieza clave de ese engranaje en que se mueve el sistema capitalista. Por eso la pregunta es, como sujetos y sujetas, ¿qué podemos hacer? Adelante. Entonces, qué son las economías alternativas? Porque es importante hablar de una concepción de eso que en el Foro Social Mundial en el 2001 se denominó como ese otro mundo posible, para traer un poco la canción que nos pusieron de Silvio Rodríguez, si no creyera en la esperanza, si no creyera en la posibilidad de otra economía. Estas economías alternativas tienen la base en la gente, son procesos desde abajo, territorializados, que desafían e interpelan los sistemas dominantes, como el capitalismo, como el patriarcado, como el colonialismo, como todas las formas de poder hegemónico que toman dispositivos diferentes en los territorios y que plantean horizontes civilizatorios, que plantean formas de entender y de organizar la vida, pero común, de una manera de entender que no solamente reproducimos material, sino inmaterialmente la vida humana, y que eso tiene que estar en asocio, en correlato con los mares, con los ríos, con las selvas, con las semillas, con la tierra, con todo lo que nos produce vida. Eso que para el capitalismo son solo recursos para llevarlos a un sistema productivo y que genere y amplíe el capital. Las economías alternativas tienen que pensar y fundarse sobre la base de una racionalidad reproductiva y no instrumental como lo hace el capitalismo. Adelante. Entonces, estas economías alternativas, voy a contar algunas breves características. Lo más elemental de las economías alternativas, y ya un poco lo planteó el señor Jesús con su propuesta de la red agroecológica en Nayarit, es que están basadas en las construcciones sociales. Es decir, la base son relaciones sociales, colectivas, solidarias, se basan en la activación de la participación comunitaria, la participación popular, la participación gremial, porque es importante saber que como al capitalismo le interesa la individualización de la vida y de los procesos, las alternativas tienen una base social amplia, que es muy compleja de construir, porque es base comunitaria, ejidal, cooperativa, asamblearia, busca formas organizativas diferentes, desjerarquizadas. Si el capitalismo se basa en una construcción piramidal jerárquica, las alternativas se construyen horizontalmente. De allí la complejidad de tomar decisiones a través de sistemas asamblearios, que son la máxima órgano de toma de decisiones, y no un capitalista, un accionista, un empresario tomando decisiones solo buscando su interés, sino que las alternativas son de base social. Adelante. Pero las economías alternativas están incrustadas en los territorios. Es decir, el territorio como elemento pluridiverso de elementos bióticos, físicos, geográficos, sociales, culturales, económicos. Los territorios tienen memoria y son la base sobre lo que emergen los bienes comunes. Los más disputados hoy en día, el agua, la tierra, las semillas, los bosques, lo que está generando los conflictos socioambientales. Hay una emergencia y una ebullición de conflictos socioambientales porque están en pleno despojo de los territorios. Las grandes corporaciones no podrían existir sin el agua, sin los bienes que pródigamente nos ofrece la naturaleza. Por eso, la mayoría de alternativas económicas están en la defensa del territorio porque es la base portadora de vida. Adelante. Las alternativas, además, buscan la defensa de los procomunes. ¿Cuáles son los procomún?
Uno muy importante que ya lo dijo el Señor Jesús, los conocimientos ancestrales y tradicionales, el patrimonio biocultural, las semillas, el agua, el aire, la flora, la fauna, son comunes que no son solamente tangibles, sino también intangibles, que procuran que esos beneficios tengan una base de redistribución, ya sea económica, ecosistémica, cultural, pero que no se queden arrogados en una empresa o en una persona o en las prácticas individualistas, esto es mío, como la propiedad privada, sino que estamos llamados a comunalizar las decisiones, la tierra, los bienes comunes para poder que tenga una distribución justa y no sea acaparada por unos cuantos. Adelante, por favor. Las alternativas se construyen con base no solamente en prácticas, en activismo, sino en racionalidades. La gente le pone una racionalidad cuando quiere que su producto sea vendido, pero la pregunta es cómo fue producido, explotando a las personas, contaminando la naturaleza, aplicándole fertilizantes, bioquímicos para mejorar la productividad como dice el mercado, o lo estoy haciendo microorganismos de montaña, haciendo bocachi, haciendo otras prácticas agroecológicas que están salvando a la tierra, que están salvando los mantos freáticos para que salga el agua que después hace parte del ciclo. Entonces, nuestras decisiones tienen unas consecuencias y esas decisiones están basadas en elementos racionales, que es importante distinguirlo, que una es la racionalidad instrumental, que se llama sálvese quien pueda, el fin justifica los medios, o una racionalidad pensada en que el horizonte de la vida es la reproducción de la naturaleza y los seres humanos. Esto es muy importante porque no solamente somos sujetos prácticos, sino que somos sujetos cognoscentes. Adelante. Me dicen, por favor, cuando me falten 2 o 3 minuticos que no lleve el tiempo para no irme a pasar. Se lo agradezco mucho. Las alternativas tienen una base axiológica. Si algo distingue a las alternativas económicas, llámese la solidaria, la cooperativa, el ecofeminismo, la economía ecológica, es que todas se fundan en la práctica de valores. Ustedes pueden leer lo que quieran y siempre van a encontrar una relación directa con la solidaridad, la cooperación, eso que, por ejemplo, Luis Raceto denominó como el factor C, que es la comunidad, la confianza, la cooperación, la ayuda mutua, la justicia social ambiental, que son principios que por antonomasia tienen que llevarse a la práctica. No son solamente para ponerlos ahí, visibilizarlos como un discurso que no está conectado con la realidad, sino que eso se vive en la práctica misma. Adelante. Entonces, eso es un componente esencial. ¿Cuáles son entonces a grandes rasgos las alternativas económicas? Esto es solamente una muestra, son muchas más, pero para nombrar algunas, el ecofeminismo, la agroecología, la economía solidaria, los sistemas participativos de garantía, las redes alimentarias alternativas y las monedas sociales. Solo algún atisbo de algunas cuantas. Adelante. Para contar brevemente que el ecofeminismo plantea una crítica profunda al sistema capitalista, pero al sistema patriarcal, al tener a las mujeres en un sistema de violencia y confinamiento que omnibuliza su capacidad como sujetas de pensamiento y de acción, que están llamando la atención sobre las asimetrías y las cargas que históricamente se le han impuesto bajo un raciocinio de que la mujer es subvalorada en relación con el hombre y por eso está encargada de los trabajos reproductivos y del cuidado. Cuando ya han encontrado investigaciones históricas, Silvia Federici es una de ellas, de que el trabajo de cuidados y reproductivos es la base en que se fundamentó el sistema capitalista. Entonces, ellas están planteando una crítica a la división sexual del trabajo, donde la mujer tiene que estar confinada al mandil, a tortear, a la cocina, y los trabajos políticos y los trabajos productivos son para el hombre, cuando tendríamos que desestructurar esto y construir una división solidaria del trabajo. Es algo muy importante porque está planteando una relación con la naturaleza, además, bien interesante entre las mujeres y el territorio. Las mujeres realizan trabajos entre el 76.2% que no son remunerados y que constituyen la base del sistema capitalista y de la agricultura familiar, para ponerlo en términos agropecuarios. Adelante. Bueno, lo que sigue es la agroecología. Yo no me voy a detener, ustedes han tenido un diplomado de eso, saben más que yo de eso, entonces le voy a seguir a la siguiente, por favor. Algo que es supremamente importante, adelante, esta también es muy diciente, ya he hablado un poco,
quiero nombrar solamente que en la economía solidaria aparece una forma organizativa histórica que se llama cooperativismo, donde el cooperativismo puede ser un cooperativismo agroecológico, puede ser un cooperativismo de consumo, un cooperativismo asociado a diferentes prácticas dentro del eslabón de los subsistemas. Podemos tener cooperativas de extracción, de producción, de consumo, de distribución y de disposición final. Solo para nombrar que lo interesante de las cooperativas es que los propietarios de los medios de producción son la gente. Ellas y ellos toman las decisiones de carácter democrático y asambleario, y lo mejor, los beneficios económicos se redistribuyen de acuerdo a criterios asociados al valor del trabajo. Oiga, el trabajo está en el centro de las cooperativas y no el capital. Pero entonces, para enfocarme más en temas que sean más ad hoc a las necesidades de la gente que nos escucha, las redes alimentarias alternativas han venido emergiendo mucho para achicar ese vacío que hay entre la producción y el consumo, integrando a productores y consumidores, pero sobre todo activando un derecho que es fundamental, el derecho a una alimentación sana y justa. Entonces, esta relación promueve un intercambio justo, local, donde se reactivan prácticas ancestrales como el trueque, donde se intercambian bienes sin necesidad de que exista un dinero de por medio para poder satisfacer necesidades, recupera la identidad biocultural, promueve alimentos saludables y genera una articulación entre movimientos sociales. Uno acá en México muy fuerte que ha ganado demandas en términos del no uso de los glifosatos y de las semillas transgénicas es Sin Maíz No Hay País, para que lo sigan en las redes sociales, que creo que es importante. Adelante. Bueno, me avisan por favor cuando me quede un par de minutos para no pasarme del tiempo y no robarme el tiempo de las otras personas. Bueno, yo veo que la compañera que me prosigue a lo mejor es experta en el tema, yo no soy experto, pero quiero señalar solo varias cosas. Que los sistemas participativos de garantías son hermanos o hermana de la economía solidaria, en tanto está preocupado por dos elementos centrales, por una producción sana, una producción agroecológica y un consumo justo y responsable. Entonces, ¿qué son los sistemas participativos de garantías? Una metodología participativa donde está integrado productores, consumidores y pares académicos, verificadores técnicos que buscan la construcción de confianza y transparencia entre la trazabilidad de la alimentación, mientras que es producido un alimento hasta que es llevado a la mesa y a la ingesta de las personas. Lo que está buscando es un instrumento de certificación de calidad. ¿Por qué de calidad? Porque estamos hablando de que estamos en el marco de un sistema gigante agroalimentario capturado por el capitalismo, donde lo que le importa no es la salud de la gente, sino poner productos que se consuman en el mercado, productos nocivos, productos que nos están enfermando, que están despojando al campesino, que están contaminando las fuentes hídricas, que están despojando a los territorios. Entonces, hay una crítica en el fondo a las certificaciones orgánicas que tomaron mucho revuelo en los 90 y en los 2000 con el consumo orgánico, que buscó sobre todo generar un mercado que se denominó hasta elitista, porque no toda la gente tenía la posibilidad de pagar por los productos y pagar por una certificación tan costosa. Entonces, ¿qué se busca con las certificaciones participativas? Horizontalizar esas decisiones, esa construcción, esa verificación, para buscar una visión compartida. Ojo, de responsabilidad compartida. De hecho, hay un movimiento que se llama alimentación de responsabilidad compartida, donde el consumidor es corresponsable con el productor cuando, por ejemplo, tiene pérdidas por alguna cuestión natural, por una plaga, donde hay un achicamiento de ese vacío entre lo que consume y lo que produce. Cuando tú vas a una tienda que no tiene ningún vínculo con un productor, tú no sabes si ese jitomate fue producido con ciertas características técnicas, si hubo una explotación de niños y de mujeres, si hay explotación laboral. Entonces, cuando tú tienes una cercanía, generas una relación, un vínculo, fortaleces la economía local porque establecen una relación directa y ese dinero genera un ecosistema, pero además es un sistema pedagógico, porque va formando a nuevos productores en la implementación de nuevas técnicas de manejo ambiental agroecológico, permitiendo la transición, porque no todos los productores de la noche a la mañana transitan de lo convencional a lo agroecológico, sino que es como un semáforo, y la gente consumidora se va sensibilizando frente a lo que pasa en el campo, va valorando el trabajo arduo que hay entre la producción de alimentos y el consumo de las mismas. Adelante. Además, esto protege las prácticas bioculturales de los territorios. Ya voy terminando.
Con esta termino. Y lo último que quisiera nombrar es que hay alternativas al dinero convencional. El dinero convencional nos hace mucho daño porque está centrado en la acumulación de riqueza. Hay alternativas muy importantes como las monedas sociales que cuestionan los valores de cambio y se centran en los valores de uso. Son básicamente acuerdos comerciales que se basan en la confianza y en la transparencia entre quien produce y quien consume. Se parece y va mucho de la mano con los sistemas participativos de garantías, las monedas sociales, las redes alimentarias alternativas, forman como un ecosistema y cada una tiene una metodología. Lo que quiero señalar, ya adelante siga para hacer unas conclusiones. Lo que quiero señalar con las economías alternativas en asocio con la agroecología, con las monedas sociales, con la educación popular, con la investigación nación participativa que por ahí la vi que tenían en el programa, y es que la producción de conocimientos tiene que hacerse desde abajo, con la gente, incorporando y dialogando entre los saberes ancestrales, comunitarios y académicos. ¿Puedes pasar a la última diapositiva, por favor? Ahí ya voy a expresar antes de esa hay unas breves reflexiones. Una, las economías alternativas existen y se están reproduciendo cada vez más. Están dejando de ser archipiélagos para juntarse en redes. Las actividades reproductivas de cuidados y las productivas son trabajo que hay que valorar, no solamente afuera, sino también al interior del hogar, comunidad doméstica, económica. Estas alternativas económicas propician modos de producir, distribuir y consumir, creando valor social y ambiental. Entienden que la naturaleza y los bienes comunes son limitados y que son esenciales para la reproducción de la vida y para la sostenibilidad de las generaciones futuras. Entre más locales, tienen la necesidad de impulsar procesos educativos. La educación es un elemento consustancial a las alternativas porque buscan la concientización de las y los sujetos para que adopten cambios significativos. Entre más locales y relacionales con las particularidades del territorio, son más eficientes las economías alternativas, promueven otro tipo de vínculos y valores. Y para llevarlas a cabo, y con esto tiro una pista a la pregunta que dejé, es que requieren el compromiso, la actitud, es decir, la reproducción de racionalidades reproductivas y subjetividades solidarias. Con esto termino, me disculpo si me pasé un poco del tiempo, pero no quería dejar algunos elementos allí. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, compañero Diego Mauricio Montoya Bedoya. Wow, he quedado en realidad con muchas de las ideas que has expuesto aquí. Me parecen bastante potentes y muy, de alguna forma, esperanzadoras, ¿no? En el tema de las economías solidarias. eh, el hecho de que sea racionalizada, ¿no? La reproducción, o sea, eh, me hace pensar demasiado en el hecho de que podemos pensar en realidad todo este sistema económico y qué puede ser para precisamente vincularlo a los bienes sociales. Eh, muy excelente ponencia, compañero. Bueno, ahora vamos a pasar a la el segundo taller, que va a estar a cargo de Yubisa Redondo Sánchez. Ella nos va a comentar un poco sobre el sistema participativo de garantía. Ella es economista de la Universidad Nacional de Colombia y máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona, España. Su trabajo ha girado en torno al acompañamiento de organizaciones sociales, locales y redes regionales y nacionales en la puesta en marcha de proyectos de desarrollo reproductivo y de consolidación organizativa, la construcción de sistemas de calidad y confianza, circuitos agroalimentarios y el análisis económicos de mercados campesinos, agroecológicos y comunitarios, así como en la construcción de propuestas de política pública rural, alimentaria, reproductiva y de comercialización para la agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria con enfoque de género y territorial. Entonces, compañera Yubisa, tienes el espacio. Bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias, Josué, y muchísimas gracias a todos y todas. Buenas tardes. Agradezco este espacio que han abierto, la invitación pues que nos hicieron desde el IALA María Cano, acá en Colombia, para participar en esta escuela, que es un espacio pues muy importante para poder compartir algunas de las cosas que estamos haciendo. Les cuento pues que esta invitación surge desde también una iniciativa que hemos venido desarrollando desde finales del 2020, del 2022, para la construcción de un sistema participativo de garantías para Fensuagro acá en Colombia. Entonces, pues esto ha abierto también ese espacio para que conjuntamente con el IALA Mariacano estemos hablando de estos temas y viendo cómo es nuestra perspectiva desde Colombia y desde las organizaciones, digamos, desde la perspectiva de las organizaciones campesinas, principalmente de la zona central de Colombia, frente a estas apuestas de la economía social y solidaria, como decía el compañero, que pues desde eso entonces hablamos de los sistemas participativos de garantía y los sistemas de confianza. Entonces, quiero que vayan pensando, es parte de lo que nos presentaba también el compañero previamente, por qué por qué debemos empezar y debemos concientizarnos y ver el juntarnos como una estrategia de construcción y no como una necesidad, que es lo que en general nos han hecho ver de estas estrategias de asociación o de juntanza entre diferentes. Bueno, entonces, como les estaba comentando, la idea es presentarles rápidamente todo lo que es lo que son los sistemas participativos de garantía, pero también hermanados con algo que son los sistemas de confianza, que permiten tener una aproximación o una posibilidad de entender las prácticas de producción desde unas relaciones más cercanas y distintas. Entonces, antes de iniciar, contarles un poco sobre la historia, del por qué terminan apareciendo estos sistemas participativos de garantía. Para esto, entonces, vamos a tener que irnos como hacia los años 50 más o menos en Europa, que venía con un gran déficit alimentario producto de la Segunda Guerra Mundial, pues ya habían tenido unas grandes deficiencias a causa de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial exacerba esas problemáticas económicas, pero también productivas y de la capacidad que tenía el territorio de autoabastecerse, y de allí entonces empiezan a surgir una serie de políticas que están encaminadas principalmente a mejorar la producción interna y a permitir que esto ayudara a disminuir los precios de los alimentos, a bajar la inflación y a ir estabilizando la economía de los países de Europa. Entonces, esto los lleva a que efectivamente se empiecen a generar una serie de políticas de industrialización que terminan desplazándose también al agro, y esto conlleva a que empiecen a haber unas consecuencias negativas que empiezan a experimentar principalmente el tejido campesino y toda la ruralidad, porque se empieza a disminuir la población activa que produce los alimentos. Estos pasan a la industrialización en las ciudades o a trabajar en estas grandes extensiones de monocultivo que empiezan a ver y que genera pues ya una hiperespecialización en ciertas actividades que, si bien pueden ser agrícolas, pues no les permiten el desarrollo de esas formas tradicionales de producción que venían desarrollando en los diferentes territorios. Se empieza a ver también un impacto en todo el tema medioambiental, porque justamente este tipo de producción industrial, tanto de bienes como también de alimentos, genera pues unos impactos negativos frente a la tierra, al suelo, el aire, el agua, una disminución de la biodiversidad,
Y bueno, entonces esto empieza también a generar unos cambios en esos contextos locales, a disminuir, por ejemplo, la diversidad de productos y de alimentos que podrían estar disponibles y cambian algunas de las potencialidades que tenía previamente este territorio europeo para desarrollar otro tipo de productos porque se concentran en los que son más necesarios y los que se consideran que pueden estabilizar mucho más la canasta básica y la probabilidad de convertirse en exportadores de alimentos a otras regiones o de productos agrícolas a otras regiones. Y a nivel humano, pues también se empiezan a sentir consecuencias importantes frente a la salud, que en principio solamente se consideraban desde la perspectiva de la afectación que la gran industria, por todos sus desechos, podría tener frente a los trabajadores, pero que aún no se veía tan claramente la relación que podía tener la forma productiva convencional con todos los agrotóxicos frente a la vida de las personas, pero ya se empezaba a vislumbrar un poco, sí, que las formas de producción que incluyen tóxicos efectivamente terminan generando problemas para la salud de las personas, pero también del ambiente en el cual nos desenvolvemos y de los animales que están también pues en relación tanto alimentaria como pues de compartir el territorio con los seres humanos. Entonces todo esto lleva ya hasta los años 60, 70 a que empiece a haber pues movimientos que empiezan a buscar que efectivamente tengamos otras formas de producción y aquí viene todo lo que ustedes saben muchísimo mejor que yo sobre el tema de la agroecología. Y frente a este tema de la agroecología y de la producción orgánica y todo lo que es lo ecológico, pues también se empieza a ver la necesidad de hacer algún tipo de certificación que permita que las personas puedan tener información sobre el tipo de productos que se vienen realizando, que se van a consumir, pues. Frente a esto, entonces, inicia una serie de procesos propios de parte de colectivos que generan algunas convenciones sobre lo que debería, de la forma en la cual se debería hacer la producción de estos alimentos para poder encontrar efectivamente estas características en los diferentes lugares y de esta manera poder certificar que venían producidos de una forma diferente al que se venía realizando desde la gran industria. Entonces, esto empieza a generar que efectivamente se empiece a tener como los primeros sistemas participativos de garantía que se dan hacia la década de los 70. Luego de esto, entonces empieza a ver que efectivamente es algo interesante y que puede generar un mercado diferencial y entonces los estados analizan esto como una posibilidad tanto económica como también una posibilidad como una posibilidad económica, como una posibilidad de abrir mercados diferenciales. Entonces, hacia los 80, especialmente en Francia, se empiezan a generar unas normas de producción que ya se vuelven un poco más rígidas y frente a estas normas de producción mucho más estandarizadas, entonces empiezan a surgir estas certificadoras y pues empieza todo un movimiento de certificación de tercera parte que se aleja totalmente de todos estos principios, de las formas propias que estaban realizando las comunidades y las diferentes organizaciones de productores para certificar los tipos de producción y se empiezan a estandarizar y a crear empresas certificadoras de tercera parte que pudieran darle la certeza a la institucionalidad estatal de que efectivamente estos productos que eran certificados por ellos cumplían con toda la normativa que se venía desarrollando al interior de los diferentes países de Europa.
Acordémonos que en ese momento todavía no estaba todo este tema totalmente desarrollado, todo lo que hay en la Comunidad Económica Europea. Entonces, pues aquí estamos desde una perspectiva individual y caen los sistemas participativos de garantías como espacios, como posibilidad o como alternativa para la certificación. Posteriormente, entonces, hacia los años 2000, vuelve a generarse, a finales de los 90, inicios de los 2000, vuelve a generarse todo un movimiento por parte de las diferentes comunidades, de las organizaciones, de los productores ya desde la agroecología, para buscar alternativas que permitieran generar unos sistemas de certificación que avalaran no solamente la forma de producción, sino que también pudieran ir integrando otro tipo de acciones fundamentales como son los temas organizativos, el cuidado ambiental, temas políticos y que efectivamente pudieran darle certeza a los consumidores de las formas de producción. Entonces allí vuelve y hay como, digamos, un segundo momento de los sistemas participativos de garantía, que entonces lo que buscan es, como pueden ver acá en la presentación, validar y certificar los procesos de transición hacia la agricultura agroecológica. Entonces, estos son unos sistemas que no nos certifican exclusivamente a los productos que ya vienen siendo, ya han hecho todo el tránsito a la agroecología, sino que también hacen una certificación de las prácticas que se desarrollan desde el momento en el que se empieza la transición hasta el momento en el que se tienen estas ya prácticas agroecológicas totalmente involucradas en los espacios de producción y en las unidades familiares y comunitarias. Esto se hace mediante el establecimiento de unos lineamientos y unos requisitos que, si bien no están contemplados dentro de una normativa estatal, sí hacen parte de acuerdos que se generan tanto por parte de los productores y productoras como también de otros actores que son fundamentales, como son obviamente los consumidores y consumidoras, pero también la academia, las organizaciones no gubernamentales y otras que efectivamente tienen interés por estos temas y que además pueden ayudar y aportar al fortalecimiento del sistema participativo de garantía, tanto desde el punto de vista técnico como organizativo, económico, etcétera, que permite que efectivamente se puedan sostener. Y esto lo que permite es analizar que los integrantes de este sistema finalmente puedan demostrar que cumplen estos requisitos y estos acuerdos que se han construido al interior del sistema participativo de garantía una vez se vinculen a él. Por otro lado, tenemos otra herramienta que es similar, que son los sistemas de confianza, que estos son sistemas que lo que nos permiten es tener esa garantía de la calidad de los productos y los procesos y que generan, digamos, se dan desde esa confianza entre productores y consumidores, pero que no necesariamente tiene toda esta, el involucramiento de todos los actores que tiene el sistema participativo de garantías. Es decir, un sistema participativo de garantías completo involucra productores, consumidores y otros actores como universidades, ONGs y otro tipo de organizaciones que puedan aportar, mientras que en el caso de los sistemas de confianza podemos tener un sistema de confianza en el cual solamente se involucran los productores y permiten la inclusión de consumidores más desde el conocimiento de las actividades que hacen que un involucramiento completo al interior del sistema participativo de garantías. Un momento que no me está pasando aquí. Ay. Listo, algunos conceptos que tienen que ver con los sistemas participativos de garantías, pues está el concepto de desarrollo, pero teniendo la claridad de que no estamos hablando como este desarrollo de industrializarnos y de pasar, pues no sé, de esta forma en la cual nos han mostrado esa diferencia que hay entre lo rural y lo urbano, y entonces el desarrollo se debe dar para alcanzar ese
nivel que tiene lo urbano porque lo rural está atrasado, no, sino que es desde este desarrollo, desde esta forma de mejorar las condiciones endógenas, creando ambientes o espacios mucho más sostenibles y sustentables. También es importante, aquí se nos involucra todo lo que tiene que ver efectivamente desde la economía social y solidaria, viendo cómo estas son propuestas que se hacen desde otras formas de construcción, donde se pone como centro la vida y no se tiene como objetivo fundamental el acumulamiento de capital o el generar utilidades de manera individual para pues, tener la posibilidad de amasar unos capitales que permitan no solamente tener unas mejores condiciones de vida, sino también poder manipular ciertos espacios de poder. Hablamos entonces, obviamente, desde los sistemas alimentarios, pero ya no desde esa linealidad de las cadenas de producción que nos han enseñado todo el tiempo y de las cadenas agregadas de valor, sino también desde el reconocimiento de lo que son los circuitos agroalimentarios y cuáles son las apuestas, los aportes y las potencialidades, así también como las necesidades que tienen los diferentes actores que se vinculan al interior de los circuitos agroalimentarios y entendiendo pues que esto no es algo que pasa, que termina una actividad y empieza la otra como son las cadenas, sino que son actividades que se van encontrando mutuamente, que se nutren mutuamente y que más que circular son espirales que permiten además tejer relaciones al interior de estas relaciones sociales al interior de los actores que participamos, porque todos estamos inmersos en los circuitos agroalimentarios. Hablamos también pues aquí del comercio justo, pero entendiendo el comercio justo desde la perspectiva de poder tener una ética en el comercio, generando un espacio en el cual consumidores y productores puedan tener unos precios justos para cada uno de ellos, paguemos lo que corresponde al productor, a la productora, pero que efectivamente el consumidor también esté pagando unos precios que le permitan poder adquirir unos alimentos en las mejores condiciones y pues ir borrando un poco esta elitización que han tenido los alimentos orgánicos, agroecológicos, ecológicos, que se terminan comercializando en unos espacios preferenciales y pues que quien tiene el poder adquisitivo puede adquirirlos y pues quienes no tienen que mantenerse desde el consumo de la producción convencional sin importar las consecuencias a la salud que puedan tener estas personas. Y también hablamos pues desde las soberanías alimentarias y es cómo cambiamos, pues no hay novedad para ustedes, pero pues cómo cambiamos desde esa perspectiva de la seguridad a estas soberanías, pero también a esas autonomías que se deben tener en los territorios para la toma de decisiones sobre qué consumo, qué produzco, cómo lo produzco, dónde lo comercializo y dónde lo puedo ir a consumir y de esta manera pues generar unas relaciones más cercanas, más justas, pero que también le vayan permitiendo el desarrollo de una mayor autonomía a cada uno de los involucrados en estos sistemas, tanto sistemas participativos de garantía como en los sistemas alimentarios y en los espacios de distribución y comercialización, que no es el objetivo, el único objetivo, pero pues que efectivamente es una de las acciones que se desarrollan y pues que necesitamos desarrollar para poder consumir alimentos. Listo. Rápidamente, los sistemas de garantías participativos o los sistemas participativos de garantías pueden encontrarlo de las dos formas en la literatura y en los diferentes lugares donde vayan a buscar esta información. Pues son lo que les decía antes, una forma de acreditar y garantizar las formas de producción que se contrapone a las certificaciones de tercera parte, por un lado, porque es algo que se construye de una
forma participativa, solidaria, comunitaria, asociativa, pero por otro lado, porque también lo que busca es romper con otra de estas características del capitalismo, que es la necesidad de tener un recurso económico para poder acceder a. Entonces, las certificaciones de tercera parte requieren unos costos, cumplir con una serie de requisitos y el pago de una serie de costos y de trámites que también empiezan a discriminar a los diferentes productores, teniendo en cuenta que entre más pequeño, pues es probable que tenga menos capacidad económica y por lo tanto menos posibilidad de poder tener los recursos necesarios para ser certificados con estas certificaciones de tercera parte. Entonces, estos sistemas participativos de garantía lo que buscan es que al ser construidos de una forma solidaria, comunitaria, entonces permita que todos y todas tengan un acceso similar a estos sistemas y que el recurso económico, la posibilidad de pago o no sea la barrera de acceso. Entonces, también se han desarrollado como forma de resistencia frente a estas formas capitalistas de las certificaciones y de la apertura de espacios de comercialización vía certificación de tercera parte. Pues garantizan que efectivamente pues son productos que se vienen desarrollando desde formas ecológicas, agroecológicas, bueno, hay diferentes nombres para este tipo de producción. Habla también desde el fortalecimiento comunitario, la protección ambiental, perdón, y el apoyo a las economías locales, a la necesidad y la importancia, como nos mostraba el compañero al principio, de cómo vamos primero satisfaciendo nuestros hogares, luego nuestra comunidad, nuestro territorio y finalmente si tenemos excedentes, pues sí, salir a otros lugares, pero no desde esa perspectiva de lo que yo produzco que está en buenas condiciones, lo llevo hacia afuera y al interior de mi hogar, pues termino consumiendo productos que no necesariamente están pues en las mejores condiciones productivas y me pueden estar generando impactos negativos para mí, pero también para mi entorno. Hace que efectivamente los productores y los consumidores y otros se integren directamente en todos estos espacios y en el proceso de garantía, fortalece toda la organización social porque al estar en este espacio de intercambio constantemente, pues entonces se van tejiendo unas relaciones diferentes, pero también permite mejorar las capacidades productivas de las personas que integran el sistema participativo de garantía, porque estos intercambios también permiten que se apoyen unos con otros desde las diferentes experticias, conocimientos, pero también desde las posibilidades que hay de conocer más allá por el acompañamiento que hay con otro tipo de organizaciones. Y digamos que es una metodología muchísimo más apropiada para la realidad de la producción agroecológica, porque es una metodología que sí entiende la diversidad de cultivos, que hay pisos ecológicos, todos los temas culturales, que no lo tiene en cuenta la certificación de tercera parte, que usualmente se destina a un solo producto y que pone muchas trabas a estos cultivos que son tan variados y tan diversos como son los cultivos de la agroecología. Bueno, los sistemas participativos de garantía también tienen una condición similar a lo que nos presentaba el compañero con las economías alternativas y es el hecho de que también se basan en unos valores y unos principios que son los que permiten tener una perspectiva diferente de lo que es la producción de alimentos porque va más allá de convertirlos en un bien para que generen una utilidad, sino que los estamos viendo como efectivamente desde esa perspectiva reproductiva, del cuidado, de la protección, pero también de lo que nos produce a todos y todas cuando tenemos la posibilidad de consumir. Son muy interesantes porque tienen algunos elementos que son fundamentales, estos sistemas,
tienen que partir desde una visión compartida, entonces lleva todo un trabajo conjunto para poder llegar allí. No es una, digamos que si hablamos de los sistemas participativos de garantía, hay algo súper interesante y es que ellos no vienen ya prediseñados para ponerlo en un territorio y esto es lo que usted debe hacer, sino que justamente la metodología lo que lleva es a que tenemos que tener espacios de construcción en donde ya pues conjuntamente vamos construyendo esa visión compartida de una forma participativa, en un espacio en donde hay una transparencia frente a lo que se está haciendo porque hay unas visitas de seguimiento, porque hay otros ojos que están mirando qué es lo que se está haciendo, no es solamente una persona y que de pronto pues se pueda prestar para esta corrupción de yo te pago y tú dame la certificación, sino que efectivamente pues hay más ojos y una perspectiva más desde esta confianza que entonces hace que se requiera una mayor integridad al interior del sistema. Permite un proceso de aprendizaje entre productores y consumidores, entre productores con productores, entre consumidores consumidores, entre los productores y la academia, en fin, de tal manera que fortalece las capacidades de todos y todas y además da una mayor horizontalidad en cuanto a la responsabilidad y la capacidad de acción que tenemos todos los actores que participamos al interior del sistema. Entonces, no solamente le recargamos a los productores y las productoras toda esta responsabilidad en lo que tiene que ver con las formas de producción y los impactos que tiene, sino que también se lo empezamos a evidenciar y a mostrar a los consumidores y consumidoras para que también se desarrollen prácticas de consumo consciente y se mejore esto que serían los circuitos agroalimentarios. Creo que lo voy dejando hasta ahí. Hay muchísimo que les podría contar ya más en profundidad sobre lo que son los sistemas participativos de garantía y cómo construirlos. Pero bueno, yo les pasaré esta presentación para que puedan ver un poquitín más sobre esto. Siguen algunos ejemplos muy puntuales frente a cómo se han desarrollado en diferentes lugares. Y pues la invitación es que efectivamente empecemos a ver desde lo que son las economías alternativas que nos llaman a vincularnos y a involucrarnos conjuntamente, a pasar de ser individuos a colectivos. De la misma manera, es la invitación de la agroecología, de los sistemas participativos de garantías y cómo empezamos a ver esto como la juntanza como una estrategia de fortalecimiento y resiliencia, más allá de esa necesidad que en ocasiones nos han generado desde las instituciones, digo en el caso colombiano, de generar espacios de asociatividad simplemente para convertirse en beneficiarios de programas y proyectos estatales y no como la posibilidad de fortalecer el tejido y poder tener mejores, digamos, de poder tener unos espacios y unas producciones y unos territorios mucho más fuertes, resilientes y sustentables. Creo que me pasé un poquitín, pero bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera Yubisa. Sí, me resuena bastante esta parte última que mencionabas sobre la invitación que hacías, ¿no? De invitarnos de dejar las individualidades para conformar estas colectividades. De alguna forma también comprendo de que la agroecología con el sistema participativo de garantía se ensambla, ¿no? Para poder precisamente abordar estos aspectos del sistema alimentario reconocidos, ya haciendo el reconocimiento de estos circuitos agroalimentarios, el tema del comercio justo y, por supuesto, el alcance de la soberanía alimentaria, que es básicamente la autonomía y la decisión de los territorios, de los espacios de poder eh, elegir qué tipo de alimentación es el que queremos en nuestros territorios. Muchísimas gracias, compañera Yubisa. Muy importante todo lo que has mencionado. Sé que el tiempo nos ha limitado un poquito. Y pues bueno, ahora, bueno, pasamos a una segunda
vamos a pasar al desarrollo ya de las actividades, sin antes, claro, despedirnos de todes, los compañeros que nos están viendo también por las redes, por Facebook, por YouTube. Muchas gracias por continuar en esta escuela. Y pues bueno, con todos ellos nos despedimos aquí. Sin embargo, vamos a continuar eh, realizando las actividades que tiene la escuela con el resto de compañeros que están en el curso. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Yubisa, Diego, ahora vamos a pasar a dividir los grupos para reflexionar en colectivo la pregunta que nos había dado el compañero Diego Montoya con respecto a cuál es nuestro lugar, rol, tarea en tanto sujetos, sujetas, sujetes en la construcción de las economías para la vida. Por aquí, los compañeros nos van a estar apoyando con, con los links en el Padlet para que se pueda responder a la pregunta. Y pues bueno, vamos a dar este diálogo, vamos a dar 20 minutos, ya conocen la dinámica, como lo han estado haciendo anteriormente. Y bueno, los ponentes, por favor, nos apoyan en ese sentido, también rotando en las salas para poder comunicarnos, para poder hacer los diálogos. eh, y pues bueno, a cambiar. Ya se están yendo todos a sus salitas. Voy a pausar ahora la grabación. Ok, ya estamos todos de vuelta. De acuerdo. Entonces vamos a invitar ahora a los grupos a que puedan comentarnos sobre lo que han ido escribiendo en el Padlet y también lo que han ido trabajando, ¿no? Recordarles también que tenemos un tiempito limitado máximo entre 2 minutos por persona para poder dar las conclusiones de lo que se ha ido trabajando. Entonces, empezamos con el grupo 1. Bueno, para el grupo 1 apuntamos que nuestro rol y nuestras tareas eran acompañar a los sistemas agroalimentarios. A ver, espera, quiero ver si se está escuchando. Ya, acompañar a los sistemas agroalimentarios, ser consumidores conscientes y con toma de decisión activa dentro del sistema, trabajar, ser participantes activos de nuestros colectivos, cuidar nuestra práctica cotidiana, lo que, no solo lo que comemos, sino también lo que estamos viendo, lo que consumimos de todas las maneras, ¿no? Incidir en políticas públicas y educativas, participar de la comunicación alternativa. Abajo uno de mis compañeros nos mostró un meme, no es un meme, pero es una forma un poco más creativa de anunciar algunas cosas. También participar en la comunicación alternativa, sí, a eso me refería. Y medios de comunicación alternativo, de las redes a seguirlos, darles espacio en nuestros hogares.
Em, bueno, básicamente eso. Ah, y asumirnos como presumidores como elemento central. Genial, muchas gracias, compañero. En ese Gracias. sentido, como que es importante, ¿no? Lo que mencionas sobre el tema de ser prosumidores. Eh, Creo que, bueno, para quienes todavía no conozcan sobre el término de prosumidor, es aquella persona que produce pero también consume, bueno, en términos más cortos, y que es muy importante, ¿no? Y esto de los medios de comunicación alternativo también me parecen geniales, ¿no? Para poder empezar a abordar el tema de la soberanía alimentaria. Muy bien acertado. Bueno, muchas gracias al grupo uno. Continuamos entonces con el siguiente grupo, el grupo 2. ¿Quién es la persona que está como vocero? Tiene el espacio para poder expresarse. Soy yo, Mical Romero. Bueno, en el grupo nos pusimos a hacer como el ejercicio de, de contar cuál es nuestro rol, como de manera oral. Entonces estuvimos la mayoría del tiempo haciendo eso. Y ahora muy rápidamente tratamos de rellenar los espacios. Entonces, partimos de esa manera para poder romper el hielo, contando nuestras experiencias personales. Entonces nos encontramos como desde una parte, desde una mirada, desde la educación popular y desde las artes, que fue como la historia que yo conté, que me tocó asumir una responsabilidad de educadora popular en la huerta que levantamos en nuestra comunidad. Luego habló mi compañera que está en un rol ya de dirigencia nacional en su organización campesina. Entonces, desde ahí también es un rol bastante importante el que se debe asumir de conducción en una orgánica. Em, y la compañera que hablaba ya desde un rol desde la investigación. Entonces, en resumen, lo que fuimos poniendo también, al haber hecho este ejercicio, yo escribí acá que era importante hacer un ejercicio de autobiografía que nos permitiera reconocernos primero a nosotros mismos como sujetos y que desde ahí poder situarnos también para tener una conciencia de quiénes somos y ahí nos vamos a dar cuenta de quiénes somos y en dónde estamos situados para poder también tomar acción y poder plantearlo como los cambios que necesitamos, como en nuestras comunidades y que tienen que ver, los cambios me refiero como a veces como a roles de violencia que se pueden dar, como desde nuestro rol de educación popular poder ir como cambiando esas situaciones. Em, bueno, eso, así como muy en resumen, lo digo de esa manera para ser honesta porque estuvimos conversando desde nuestra autobiografía. Pero igual cada compañera pudo también llenar desde esa misma perspectiva un, no sé la palabra, como un cosito de los que escribimos. Eso. Muchas gracias, Mical. Sí, a veces el tiempo nos limita mucho y hay tanto por comentar. Y qué bonito, pero que se haya escrito todo esto desde las experiencias de cada uno, de cada uno, ¿no? Como esta construcción también, ¿no? Desde la investigación, desde los espacios en los que intervenimos, los territorios en los que estamos abordando. Me parece muy importante. Y eso precisamente es lo que también se trata de decir sobre el SGP. Es un sistema participativo, es un sistema social participativo y que como lo decía anteriormente, se ensambla bastante bien con el tema de la economía solidaria, ¿no? Entonces, eh, es valioso que todo esto que han planteado, en verdad, se aprecia bastante. Muchas gracias al grupo 2.
Continuamos entonces para hacer el redondeo de las conclusiones que han podido tener en el grupo 3. Y pues bueno, damos voz a la persona que está como vocero, vocera, vocere del espacio. El espacio es del grupo 3. Gracias, compañero. Bueno, en el grupo 3 también estuvimos dialogando en torno como a la importancia que permite pues el sistema participativo de garantías en torno a construir confianza, pero también una compañera pues lo situaba, digamos que para procesos grandes pues puede generar, o sea, como que el nivel de organización que se requiere para llevar el sistema participativo de garantías podría también ejercer como alguna presión en las comunidades más pequeñas, como porque implica, digamos que bastante trabajo organizativo, de acompañamiento, de sistematización. Entonces, como que se pensaba, digamos que en esos dos espacios, a nivel como en procesos grandes, pero también como en los espacios más pequeños. Y también digamos que eso lo, lo abordaba un compañero que planteaba que, digamos que el tema de sistematizar, como llevar como, siento como la parte técnica que se requiere, pues es como, digamos que un poco complejo en la cotidianidad del trabajo en el campo, ¿no? Entonces que eso puede también presentarse como una, no sé, como todo, como un reto. Entonces, que ahí el acompañamiento es como supremamente importante. Poníamos también como ahí en la palabra el lugar que tiene la pedagogía y como el poder despertar la conciencia frente a qué consumimos, por qué lo estamos consumiendo, qué significa que un producto sea agroecológico y cuál es la diferencia con que sea orgánico. Porque creo que también lo planteaba Yuvisa y era como de alguna manera se pareciera que a veces el consumo sano o el poder consumir productos agroecológicos se comienza a elitizar, sí, como que se ve como algo que solamente tiene una accesibilidad para cierta población, cuando en realidad pues la apuesta es diferente y es que también pues los pueblos, pues las comunidades de a pie, todos, todas la sociedad pues podamos alimentarnos de manera sana. Habían ejemplos en torno a ese sistema participativo de garantías, incluso en espacios de semillas, ¿sí? Como esa, sí, esas, digamos que certificación, pero más allá de certificación, como ese proceso entre la misma comunidad de organizar, de verificar, de cómo estar como en esa parte de sistematización. Y también poníamos, digamos que en Colombia, en Colombia está el tema del INVIMA, que es como el sello de salubridad que digamos que es obligatorio para muchos espacios y para productos. Entonces, que aquí en Colombia es como una gran barrera y lo poníamos como ejemplo, como en espacios como Agroexpo, que es digamos que es un espacio a nivel nacional que convoca a los productores y productoras como a una vitrina muy grande, pero que ahí solamente pueden de alguna manera participar empresarios, ¿sí? Y que eso pues digamos que sigue invisibilizando, sigue abriendo como la brecha hacia el campesinado y que en esos espacios pues el sistema participativo de garantías es como una alternativa y una resistencia frente a eso. Y ya por último, y bien importante, también una compañera nos llamaba frente a unas preguntas transversales para hacernos y es como, bueno, ¿para quién y para qué hacemos estos procesos de certificación cuando en muchos espacios pues la confianza entre la comunidad pues no necesita de un proceso de certificación, ¿sí? Como que ella nos compartía como que es importante hacer esa claridad de que si bien hay unos espacios que no se pongo ahí de nuevo el ejemplo como del INVIMA, esos espacios que digamos que la obligación y esa barrera impuesta digamos, permiten que el sistema participativo de garantía sea una puerta gigante y una alternativa. En otros, pues ya la misma comunidad tiene una confianza y también hay un diálogo tan directo con el consumidor y tal vez un trabajo de pedagogía tan fuerte que no es necesario, digamos, que certificar los productos. Entonces era como el llamado a organizar
autoorganizar como autoorganizarnos como para generar esos procesos y materializar los discursos, porque también un poco como muchas veces se investiga sobre agroecología, hablamos sobre agroecología, se hacen políticas públicas en torno a la agroecología, pero no consumimos nosotros mismos productos sanos, ¿sí? Sino que pues igual, bueno, hay un montón de matices, pero sí era un llamado también como a materializar el discurso y materializar pues como las apuestas. Y ya. Wow, muchas gracias, Daniela. Eh, me resuena bastante en general sobre cómo se ha abordado el tema del SGP, ¿no? El tema de la racionalidad productiva, que también lo mencionó el compañero Diego, que consiste precisamente en organizarnos y de alguna forma tener o obtener este aspecto de la soberanía alimentaria y que el SGP básicamente es esta herramienta para poder alcanzar, ¿no? Estos fines. Y pues bueno, que es también el campesinado una alternativa, o el SGP como una alternativa para la resistencia. Muchas gracias, Daniela y al grupo 3. Pasamos entonces al grupo 4 y pues bueno, damos el espacio para el compa a la compa que quiera expresar todo lo que se ha abordado en el grupo 4. Adelante. Bueno, hola, ¿se escucha? Sí, Tenio, adelante. Bien, no nos habíamos puesto de acuerdo en quién iba a contar, pero bueno, ahí estamos. Bueno, primero agradecer mucho, como siempre, y resonando ahí mucho con lo que compartieron ahí los compas del grupo 3, y justo queda muy bien porque tomo lo último que dijo ahí la compa, de como tomar conciencia de lo que consumimos en nuestro cotidiano y cómo nosotros, digamos, a qué economías estamos apoyando nosotros en nuestro cotidiano como base, ¿no? Y de ahí replantearnos también el nivel de consumo que tenemos. Hay una compa compartida también del grupo 4 algo muy interesante de bajar al mínimo los niveles de consumismo, porque a veces seguimos actuando desde un paradigma capitalista y consumiendo muchas cosas que no necesitamos. Entonces, partiendo de la base de tomar esa conciencia y ese replanteamiento acerca de qué apoyamos, podemos reconocer cuáles son los espacios como alternativos, los espacios de economías alternativas, comunitarias, de confianza, para apoyarlos, ¿verdad? Como esto de empezar por reconocer y por recapitular eh, cuáles son esos espacios y cómo interactuamos con ellos en lo cotidiano. Entonces, desde ahí hablábamos de participar activamente, tanto de los espacios y sistemas alternativos económicos como de los quehaceres del campo y domésticos, de manera activa y rotativa, como que todos podamos abarcar todos eh, los lugares del proceso. Después, tener una participación constante dentro de lo que puede cada uno en lo cultural, social, político, con nuestros campesinos, campesinas, campesines eh, y gente indígena originaria, y crear círculos y lazos económicos donde predomine, bueno, la confianza, la alianza, la comunicación, el respeto, apoyar los procesos de reconstrucción de las confianzas en el colectivo. Em, Bien, entonces eso como parte también la participación, poder reconocer cómo podemos participar y hacerlo, bueno, no como lo más posible dentro de las posibilidades. Y después aparecía ahí algo también
de cuestionar, a ver, de cuestionar el rol de los poderes estatales y privados en la perpetuación del actual sistema. Y bueno, para cerrar un poquito, ahí aparecía otra cosa también que compartía mi compa, de potenciar y fortalecer las capacidades de los productores, garantizando el desarrollo rural, económico y social, donde sigamos revalorizando la optimización de los recursos locales y promoviendo una economía sostenible. Bien, entonces, bueno, ahí cierro un poco con lo que apareció en el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Pineo, y gracias al Grupo 4. Sí, también me, me da mucho gusto en sí de que se pueda hacer esa crítica, ¿no? De a quién estamos apoyando en realidad desde en los espacios en los que estamos consumiendo, qué estamos consumiendo, a quién estamos apoyando en realidad. Eh, Ver esa, como que es necesario también, ¿no? Ver a quién estamos apoyando dentro de nuestro sistema agroalimentario. Y por ahí alguien también mencionaba sobre la ecosimia, ¿no? Que es esta red de personas que precisamente se vinculan o hacen este tejido para poder mejorar la calidad de vida y se ayudan entre ellas para que puedan llegar a estos objetivos y ser de manera consecutiva. Esto es bastante válido, ¿no? Y de acuerdo a lo que se ha expresado dentro de las exposiciones de la compañera Divisa, el compañero Diego. Entonces, bueno, muchísimas gracias al Grupo 4 y gracias a todos, todes, todas por estar en este espacio, por responder a esta pregunta. Sé que hay mucho, mucho más por discutir, por abordar, pero bueno, el tiempo se nos hace bastante cortos. Ahora vamos a invitar a nuestros ponentes a poder dar las conclusiones finales y quizás redondear las ideas, ¿no? Que eh, tenían al respecto sobre las presentaciones que hicieron. Entonces, compañero Diego, tiene el espacio todo suyo. Pues nuevamente felicito al diplomado, al proceso que está detrás de todo esto, porque ha sido un gusto participar en un verdadero diálogo. Más que conclusiones, yo dejaría como las reflexiones que se, digamos, aprestan para este camino de esta construcción de otros mundos posibles. Y recojo varios elementos de los que se discutieron en el grupo que participé y escuchando las conclusiones de los grupos. Uno es que la construcción de estas economías alternativas son procesos colectivos, pero también individuales, en el entendido de que como sujetos económicos, todos tenemos un lugar en las diferentes etapas del proceso y del sistema. Y ya nombraron algunos en términos de consumo, pero también de producción. Entonces, todos podemos tener un aporte significativo a la construcción y revalorización de nuestras prácticas económicas. Dos, es que la educación desde diferentes orillas, popular, social, solidaria, las pedagogías críticas, la investigación-acción, la sistematización de experiencias, todas son propuestas y dispositivos de transformación de nuestra subjetividad, pero además de nuestra racionalidad, al servicio de qué proyecto económico, de qué proyecto civilizatorio estamos aportando. Y tres, tiene que ver con la construcción de formas organizacionales, formas organizativas, comunidades, grupos, colectivos, colectivas, metodologías de trabajo de campesino a campesino, que todas son formas relacionales
que se construyen con base en las necesidades de la gente, pero también del territorio y de los ecosistemas. Creo que es importante que nos reconozcamos desde una relación ecosociocéntrica y no antropocéntrica, como es la base del actual sistema. Pensar que el ser humano es el centro de la vida, cuando el centro de la vida es el planeta Tierra en su conjunto, los ecosistemas, las diferentes formas de vida a las que tenemos que permitir su reproducción. Entonces, dejaría ahí entender que nuestro lugar como sujetos y sujetas, sujetes, es fundamental para que la vida siga prevaleciendo, para que la reproducción social tenga un curso digno, justo, solidario, pero para que el planeta y los bienes que nos alimentan, que nos permiten la vida, sigan el curso de un proceso de acuerdo a las dinámicas de cada espacio, de cada territorio, pero eso es parte de nuestra relación con la naturaleza. Por ahí nombraron, Marta al inicio habló de la fractura metabólica que como sujetos estamos haciendo a los ecosistemas. Tenemos que revertir esos límites planetarios que ya estamos en el umbral de muchos de ellos. Entonces, si queremos seguir viviendo y permaneciendo en este planeta tan hermoso que nos tocó vivir. Entonces yo dejaría ahí en que nuestro lugar, desde donde sea que estemos, académicos, activistas, artistas, políticos, políticas, lo que sea, podemos aportar en algo. Y mejor si nos juntamos con otros y con otras en organizaciones, colectivos. Nuevamente agradezco el espacio que me brindaron de estar acá y fue un gusto escucharles a todos por igual. Muchas gracias. Dejaría ahí. Muchísimas gracias, compañero. Entonces, bueno, pasamos ahora con la compañera Yuvisa para que pueda dar también sus conclusiones o quizás las ideas que ha podido también destacar dentro de los grupos. Adelante, Yuvisa. Bueno, no me quiero ir tan larga en el espacio. Creo que algo importante que hemos visto el día de hoy es el darnos cuenta de que efectivamente, si no cambiamos las formas, que no es solamente a cómo produzco, sino también a quién, de dónde adquiero, con quién me relaciono, em, cada cuánto lo hago, porque también estamos desde un derroche de recursos absurdo. Entonces, no pensamos claramente, por ejemplo, la lista del mercado. ¿Qué voy a comprar? ¿Qué realmente voy a consumir? ¿Sí? Porque se desperdicia comida, hay personas que no tienen la posibilidad de alimentarse y nosotros a veces estamos botando comida en nuestra basura y eso es triste. Pero si no tomamos esas decisiones de una manera consciente, como individuos, efectivamente, no vamos a aportar para generar los cambios que se requieren para poder seguir manteniendo el planeta en el que estamos de la mejor forma posible, teniendo en cuenta ya las limitaciones que nosotros mismos como humanos le hemos puesto al planeta. Sí, ya hay cosas que no vamos a poder recuperar. Entonces, entendiendo que hay cosas que no se pueden recuperar, entonces, ¿cómo podemos cuidar de la mejor manera posible lo que aún nos queda y lo que podríamos poner en una mejor condición? Pero también desde esa perspectiva entender que justamente esa individualidad, si la mantenemos, es la que se va a convertir en la enemiga para generar los cambios, porque esa es la forma en la que el capitalismo actúa, segregándonos y volviéndonos individuales para que no tengamos la potencia del tejido que logra los cambios. Entonces es entender que somos individuos dentro de una colectividad y que solo trabajando de una manera conjunta, entendiendo qué puedo aportar, pero también cómo mis decisiones impactan a los demás, vamos a poder generar los cambios que se requieren y
entender que nosotros también somos responsables. O sea, a veces estamos desde una perspectiva de ponerle al otro la responsabilidad. Usted es el que tiene que cambiar, el político es el que tiene que hacer la norma, el Estado es el que tiene que hacer. No, todos somos responsables de lo que sucede, mm, pero si estamos juntos somos más fuertes. Entonces, esa es la invitación a que sigamos. Estos espacios son fundamentales porque nos permiten entendernos, conocernos, ver qué es lo que opinen otros que están en otros lugares del planeta. A veces creemos que los problemas solamente son nuestros y cuando nos ponemos a hablar con los demás, todos estamos pasando por lo mismo, y entre todos podemos apoyarnos para mejorar. Entonces, pues nada, los felicito de verdad por este espacio tan bonito. Les agradezco la invitación y el llamado a seguir construyendo conjuntamente. Somos una sociedad, no somos individuos. Y como sociedad somos como humanos, humanas, humanes, somos los que vamos a poder generar un mundo diferente para nosotras, para nosotros, para nuestros hijos, nuestras hijas y para quienes vienen más adelante. Así que muchísimas gracias, un abrazo gigante desde acá de Bogotá, Colombia, y pues que estén muy bien. Muchísimas gracias, compañera. Bueno, entonces ya cerramos esta 16ª sesión de SGP y Economías Sociales Solidarias, el bloque 5 de la caja de herramientas para procesos formativos participativos. Muchas gracias a los compañeros que han participado como expositores y también a todos aquellos y aquellas que han estado interactuando y han sido partícipes también de esta escuela. Recordarles también de que esta es ya la penúltima sesión que tenemos. La siguiente ya es la del día jueves. Y pues bueno, los avisos que quedan ahora pendientes lo vamos a dar por el grupo de WhatsApp. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Mi nombre es José. Gracias por servirles aquí también. Hasta luego.